Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con números racionales, operaciones de multiplicación y división. Para esto tengamos en cuenta la siguiente definición. Los números racionales, al igual que los números enteros, se pueden utilizar para realizar operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones son esenciales para resolver problemas matemáticos y realizar cálculos que involucran fracciones y decimales. Adicionalmente, la multiplicación y división de números racionales implican operaciones simples con numeradores y denominadores, seguidas de una posible simplificación de la fracción resultante. Veamos acá un ejemplo de lo que es la multiplicación entre racionales. Inicialmente veámoslo para dos fraccionarios. Normalmente lo que hacemos es que multiplicamos directo, o sea, en este caso multiplicaríamos 1 por 5 y 3 por 2. Su resultado es 5 sextos. Yo observo si este resultado es posible de simplificar. Si se pudiera simplificar, se simplificaría, o si no, de lo contrario, queda ahí. Como no es posible simplificar, ese debería ser mi resultado. Recordemos, la multiplicación se hace directa, 1 por 5 y 3 por 2. Siempre entre dos números. Importante entender eso, siempre entre dos números y directa. 1 por 5 y 3 por 2. Veamos acá otro caso. Esta misma multiplicación la hubiéramos podido ver de esta forma. En vez del signo, aquí en este caso que colocamos un asterisco, se puede hacer sin signo entre paréntesis y también significa multiplicación. Es importante aquí recordar que normalmente a partir de grado séptimo o grado octavo se deja de un lado el signo por, el de la X, que significa multiplicación, y normalmente se representa o por un punto o entre paréntesis. Aquí la multiplicación igual no varía para nada, 1 por 5 y 3 por 2, o sea que su resultado final es 5 sextos, y sería la forma como nosotros multiplicamos. Veamos otra presentación de cómo podríamos interpretar la multiplicación. 3 séptimos por 4 quintos. Como lo dije anteriormente, este signo tiende a desaparecer después de séptimo o grado octavo a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, en vez de este por, normalmente se representa por o un asterisco, o un punto, o entre paréntesis, para evitar de pronto confusión con variables, como la variable x. Entonces, igualmente multiplicamos 3 por 4 y 7 por 5. Eso me daría 12 35avos. Como no se puede simplificar, pues queda ahí y ese sería el resultado final. Ahora, es importante interpretar qué sucede cuando encontramos una serie de números que se van a multiplicar. Una forma es entender que en la multiplicación existe una propiedad que me permite simplificar un número de arriba con un número de abajo. No importa el orden, desde que se pueda simplificar y que todas las operaciones sean producto, pues podemos hacer esa operación. Como en este caso, puedo simplificar el número 4, mitad de 4, 2. Y lo puedo simplificar, por ejemplo, con este 8, mitad de 8, 4. Al igual, este 7 lo puedo simplificar séptima 1 y séptima de 49, 7. Si observamos acá, podemos seguir simplificando. Por ejemplo, 36 le puedo sacar novena de 36, 4, y novena de 9, 1. Y podemos seguir simplificando. Acá este 5 podemos sacarle quinta al 5, o sea 1, y quinta de 25, que sería 5. Si observamos, podemos seguir simplificando cualquier número de arriba con cualquiera de los números de abajo que se pueda. En este caso yo le puedo sacar cuarta a este número, y con este 4 de acá simplificarlo, que me quede 1, y 1 es 1. De igual manera puedo sacarle mitad al 2, que me quedaría 1, y a este 2 de acá me quedaría también 1. Cuando ya vea que no puedo simplificar nada más, pues los multiplico, y en este caso me quedaría 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, por 3, 3. Y 7 por 5, 35, por 1, 35, por 1, 35, por 1, 35. O sea que su resultado final sería 3 35avos. Pero tenemos que tener en cuenta los signos también. Si observamos, este sería menos por más, menos por menos, más por más, más, y más por menos, menos. Quiere decir que el resultado final es negativo. Y multiplicaríamos 3 35avos, tal y como lo habíamos dicho previamente. Ese sería nuestro resultado final de hacer esa multiplicación de esta serie de números, en donde podemos simplificar
independientemente de cómo tengamos ordenados cualquier número con cualquier número de abajo, siempre y cuando todos estén multiplicando. Bueno, entonces rápidamente aquí recordemos lo que acabamos de hacer. Sabemos que con la multiplicación podemos multiplicar primero entre dos números. Siempre la multiplicación va a ser entre dos números. Y podemos encontrar como operador este asterisco, puede ser el por de multiplicación, o simplemente que podamos multiplicar a través de paréntesis. Recordemos que de todas maneras siempre la multiplicación va a ser lineal. Y como lo dije anteriormente, es entre dos números. Siempre multiplico 1 por 1 y su resultado con el siguiente número. Por 1, su resultado con el siguiente número. Por 1, su resultado con el siguiente número por 3. Entonces por eso hablamos de que siempre la multiplicación es entre dos números. De igual manera abajo, 7 por 5, 35. Su resultado con el siguiente número, 35 por 1, 35. Su resultado con el siguiente número, 35 por 1, 35. Y 35 por 1, 35, que me da como resultado final menos 3 35avos. Bueno, ahora veamos qué sucede con la división. Tengamos en cuenta que en la división siempre vamos a encontrar dos números cualquiera que tengan esta forma, donde A hace las veces del numerador y el B hace las veces del denominador. Esta forma de fracción me permite identificar la forma de los números que podemos dividir, en este caso los números racionales. Voy a dividir, por ejemplo, menos 5 tercios dividido un cuarto. Como en el anterior caso, aquí tenemos un signo que me representa la operación que voy a realizar acá. En la división, al igual que en la multiplicación, vamos a observar algunos casos de cómo se nos puede presentar o de qué forma se nos puede presentar la división para poderla realizar. Es importante entender aquí que en la división con este operador vamos a dividir de esta forma, multiplicando en cruz. Vamos a multiplicar los extremos, que vamos a llamar extremos, al menos 5 y al 4. Y vamos a llamar medios al 3 y al 1. Entonces vamos a multiplicar en cruz los extremos. Vamos a multiplicar los extremos, menos 5 por 4, que esto es igual a menos 20. Y 3 por 1, que es igual a 3. Como el número es negativo, pues simplemente lo que encontramos es que toda la fracción se me vuelve negativa. Esa sería la forma como yo puedo dividir cuando encuentro los números, aplicando la multiplicación en cruz. La otra forma es simplemente coger el primer término, en este caso menos 5 tercios, y el segundo número que voy a dividir lo invierto, y en vez de dividir lo multiplico. O sea que escribo, en vez de un cuarto, escribo 4 sobre 1. Y lo que hago es multiplicar como normalmente se multiplica. Menos 5 por 4 pues me da menos 20, y 3 por 1 pues me da 3. Toda la fracción es negativa, pues menos 20 tercios. Esa sería la forma como también podríamos dividir. Y una tercera forma como también podríamos dividir es simplemente colocar estos números en forma de fracción. Sería menos 5 tercios dividido o sobre un cuarto. Y lo que hacemos aquí es que vamos a identificar a qué equivalen estos números. El menos 5 viene siendo lo que normalmente se conoce como un extremo, al igual que el 4. El 4 también es un número que nos representa los extremos. Y el 3 y el 1 son dos números o dos cantidades que me representan lo que yo normalmente conozco como los medios. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a multiplicar los extremos y colocamos el resultado arriba, y multiplicamos los medios y colocamos el resultado abajo de la fracción. En este caso tengamos en cuenta también los signos. Menos por más va a ser menos, o sea que toda la cantidad es negativa. Y multiplicamos menos 5 por 4, pues menos 20, y 3 por 1, que va a ser 3. Y esa sería la otra forma como podemos dividir fracciones. O sea, haciendo una división de una fracción sobre otra fracción. Bueno, entonces hagamos aquí un pequeño repaso de lo que acabamos de ver con la división de números racionales. Recordemos que siempre un número racional va a tener esa forma, donde el primer número va a representar el numerador y el segundo va a representar el denominador. Entonces aquí tenemos tres formas como podemos representar la división. Una es con el signo de división, otra es simplemente invirtiendo la segunda parte, y la tercera como convirtiéndolo en una fracción de fracciones. Cuando tenemos el signo de división, lo que hacemos es que multiplicamos en cruz. Multiplicamos el número de arriba, menos 5, por el denominador de abajo, eso me daría menos 20, y multiplicamos el denominador del primer término, 3, por el numerador del primer término, o sea, 3 por 1, 3, y eso me daría menos 20 tercios. Esa sería una de las formas como podemos dividir
La segunda forma es simplemente invirtiendo la segunda parte de los números racionales o la segunda parte de las fracciones. Tengo menos 5 tercios y en vez de dividir multiplico por el inverso de un cuarto, que sería 4 sobre 1. En este caso multiplico directo, 5 por 4, 20, más por menos, menos 20, y 3 por 1, 3. Y el resultado es el mismo. Y la otra forma es teniendo en cuenta una fracción de fracciones. Sería menos 5 tercios sobre un cuarto. Sabemos que el numerador del primer fraccionario y el denominador del segundo fraccionario los llamamos extremos y los otros dos números los llamamos medios. Y multiplicamos los extremos entre sí y los medios entre sí. Menos 5 por 4 me da menos 20 y 3 por 1 me da 3, menos 20 tercios, y ya sería la forma como nosotros podemos dividir también los números racionales. Ahora veamos otro tipo de ejercicios. Vamos a dividir aquí algunas operaciones un poco diferentes, más de 2 términos, y miramos a ver cómo es que realizamos este tipo de ejercicios. De acuerdo a las propiedades de la multiplicación y la división, pues una forma es multiplicar de izquierda a derecha, en ese orden. Entonces, inicialmente aquí vamos a hacer la multiplicación y nos quedaría 1 por 3 y 3 por 5. O simplemente, si nosotros observamos, acabamos de decir previamente que podíamos simplificar cruzado. Entonces, simplifico este 3 que está acá con este 3 de acá y de una vez voy sacando un resultado para que me quede mucho más sencilla la multiplicación. Me quedaría tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, 1 por 1, 1 y 1 por 5, 5. Me quedaría que esto es igual a 1/5 dividido 2 séptimos. Y como en el anterior caso, pues la división la podemos hacer cruzada, ¿no? Entonces, 1 por 7, 7 y 2 por 5, 10. Y me quedaría que el resultado final es 7 décimos. Ese sería el resultado final de hacer este tipo de ejercicios, donde, recordemos, hicimos primero la multiplicación en este orden, de izquierda a derecha, y por último la división, teniendo en cuenta el orden de los signos. Si la representación de los números fuera diferente, si primero tuviéramos, por ejemplo, la división y después la multiplicación, en ese mismo orden de ideas, como en este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, primero vamos a resolver de izquierda a derecha, o sea, primero resolvemos esta división y el resultado lo multiplicamos por un cuarto. Entonces, recordemos que en la división podemos multiplicar cruzado, en este caso sería 6 por 7, 42, sería menos por más menos, menos 42, y 5 por 2, 10, sería sobre 10. Y esto lo multiplicamos por un cuarto. El resultado de esto lo multiplicamos por un cuarto. Como vimos previamente en la multiplicación, pues podemos simplificar cruzado o incluso simplificar los dos números entre sí. Para mi ejemplo voy a simplificar cruzado, voy a sacarle mitad de 4, que es 2, o de 42, que es 21, y mitad de 4, que vendría a ser 2. Pude haberlo sacado entre estos dos, pero pues quise hacerlo así para verlo mejor. Y aquí quedaría menos 21 por 1, pues menos 21, y 10 por 2, pues 20. Entonces me quedaría menos 21 veinteavos. Recordemos, menos por más, pues me da negativo, entonces la expresión o el resultado final sería menos 21 veinteavos, tal y como me aparece aquí en pantalla. Recordemos nuevamente qué fue lo que hicimos. Aquí con la multiplicación simplemente hemos tenido en cuenta el orden de los operadores. En este caso de izquierda a derecha multiplicamos primero y después dividimos. Multiplicamos un tercio por 3 quintos. Como podíamos simplificar, simplificamos y me quedó que esto era igual a 1/5 dividido 2 séptimos. Al dividir 1/5 por 2 séptimos multiplicamos cruzado, 1 por 7 y 5 por 2, 7 décimos. Como no podemos simplificar, ese fue el resultado final. De igual manera, para el segundo ejercicio, pues nos fuimos de izquierda a derecha teniendo en cuenta las operaciones que se encontraban en nuestro ejercicio. Inicialmente, para este ejercicio, pues primero hacíamos la división. En este caso 6 por 7, 42, y 5 por 2, 10. Menos por más menos, menos 42 décimos. Y este resultado lo multiplicaba por un cuarto. Puedo simplificar o directo o cruzado. Para mi ejemplo y para verlo más sencillo, lo que hice fue simplificar cruzado. Mitad de 42, 21, y mitad de 4, 2. Y multiplico 21 por 1, pues 21, y 10 por 2, pues 20. Menos por más menos, menos 21 veinteavos, que ese sería el resultado final de mi operación.
Bueno, espero les haya gustado este video. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.